Pasar a través de ello, ¿no? No solo localizarlo, sino experienciarlo en todo su esplendor, ¿no? Cuando tienes esta mirada y aprendes a entrenar también la comunicación, lo que vas a poder es tener más alternativas de evitar estrategias más imperfectas. Me movilizó eso, ¿no? Él quería mejorar en mis relaciones. Si yo no he conectado contigo, si yo no te he escuchado, si tú no te has conectado también contigo, no sabemos. La rabia y otras emociones que clasificamos como negativas, es que no son positivas o negativas, son imprescindibles para la vida. Todas, nacemos con ellas. Pues nada, bienvenidos al episodio número 8 del podcast de Protopía Humana. Hoy tenemos a alguien pues, que para nosotros es muy querido y que nos ha acompañado en nuestro proceso de construcción como terapeutas, también como personas. Sí. Y tenemos hoy a Bea Madero, bienvenida. Terapeuta humanista, y hoy pues sobre todo pues nos va a venir a hablar sobre el tema de la escucha, la comunicación, las relaciones con los otros y bueno, y todo lo que vaya apareciendo, ¿no?, alrededor de todo ello. Así que bienvenida. Bienvenida, Bea. Bueno, encantada, muchas gracias, con mucha ilusión de estar aquí con vosotras y que también os tengo mucho cariño. Total. Maravilloso. Pues vamos a empezar, si te parece, definiendo un poco ¿por qué es importante escuchar o por qué es importante la escucha, ¿no? Vamos a empezar ahí un poco desglosando y luego para ir profundizando. Pues, a ver, para mí la importancia de la escucha está en que escuchar es conectar. Conectar. Y esto puede ser entre personas, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre todo ello, pero es conectar con lo otro, con lo propio, por ejemplo, hay un libro que se llama El arte de la escucha, a ver, no sé exactamente ese nombre, es de Julia Cameron, la del Camino del Artista, pues tiene otro libro que se llama El arte de la escucha o algo así, y que ella va acercándonos a la escucha, empezando por la escucha de la naturaleza, la escucha del ambiente que me rodea, luego va la escucha de las otras personas, luego llega la escucha de una misma, ¿no? Se parece un poco en esto a los talleres que habéis vivido. Sí. Y luego ella también tiene una parte espiritual muy profunda y entonces lleva la escucha a ese mundo, ¿no? Pero la escucha es conexión, es atención, es contacto, ¿no? con lo que forma parte de mí, con las otras personas, con el mundo que me rodea. Y bueno, para mí esto es como la clave, ¿no? Sí. Es poder estar en contacto. Total, ¿y cómo llegas aquí? ¿Cómo llegas a la escucha? ¿Por qué te apasiona tanto? ¿O cómo te cae la ficha para empezar a centrarte en la escucha en tu vida? A ver, pues, ¿cómo llego yo a la escucha? Yo llego porque con 20, bueno, no me acuerdo exactamente, pero 27 años, 28, me doy cuenta de que quiero ir a una terapia y llego a una terapia de escucha, ¿vale? Con Graciela Hernández Morales, que es una terapeuta que falleció y que es a través de la persona que yo entro en contacto, a través de la persona con la cual entro en contacto con la escucha. Pero yo llego ahí porque yo tengo una intuición. Yo me relaciono conmigo misma con mucho juicio, mucha exigencia, mucho conflicto interno, ¿no? Y mi intuición lo que me dice es que puedo tener una relación conmigo misma mucho más amable, mucho más serena, más tranquila, curiosa. Esa era mi intuición, pero no sabía cómo hacerlo, ¿vale? Entonces, esta terapia me la recomendó una muy buena amiga y así empecé. Así empecé a entrar en contacto con la escucha. ¿Qué me encontré? Pues a una persona que en la terapia se relacionaba pues acogiendo todo lo que a mí me pasaba internamente. Y eso era algo que yo no sabía hacer conmigo misma. Y al encontrar a alguien que se relacionaba así conmigo, pues fui aprendiendo a transformar, a aflojar, comprender incluso, ¿no?, esos mecanismos de juicio crítico salvaje, ¿no? No estoy hablando de tener un criterio, de poder,
No, de juicio crítico salvaje, de exigencia, de machaque, de tortura interna, ¿no? Que a veces podemos llegar a vivir en nuestro interior, ¿no? Entonces, bueno, pues ese fue mi primer contacto con la escucha, y después de estar un tiempo en terapia con ella, pues bueno, ella empezó a dar talleres de escucha. Se llaman el arte de la escucha y la comunicación. La animamos además personas que estábamos con ella en terapia o cerca, y yo ahí es donde, bueno, pues aprendí, profundicé, y de hecho mis talleres están inspirados en los talleres de Graciela, que a su vez también están inspirados en, bueno, pues en otras personas que han trabajado y trabajan la escucha, como Antonio Guijarro, que está aquí en Madrid, con quien después también bueno, pues me he formado, y bueno, y Toni Bonifacio Cabrera, que está en Baleares. Yo ahí ya no he ido a formarme yo, aunque lo tengo pendiente y me gustaría. Está pendiente de Entonces, poder bueno, formarte con él. es así como yo entro en... Sí, pero hacia adentro, ¿no? Empezó por ti, fíjate, la escucha de ti misma. Porque Sí. decías, debe haber otra manera que no debe ser tratarme así, ¿no? Como aprendimos en Galene, ¿no? Del padre crítico a una parte más nutritiva, ¿no? Total. Entonces, sí, efectivamente, yo, claro, aunque no te voy a decir que no fuese feliz, o sea, ni que no, pero yo lo que sentía, o sea, en el sentido de que disfrutaba de mi vida, que también tenía relaciones amorosas, con amistades, o sea, que no es que mi vida fuese un desastre por fuera. Para mí fue muy potente el desastre que yo sentía dentro. O sí, que sentía que no estaba en encuentro conmigo misma, en contacto. Entonces la escucha me ayudó a poco a poco ir conectando. Empecé, ¿no? Y a todos esos, bueno, pues esos juicios críticos, poderlos... A veces, fijaros, ¿no? A veces esos juicios críticos, porque claro, la escucha todo, también ese juicio crítico. Pero escuchar ya cambias la actitud, ¿no? Entonces, bueno, esta parte crítica mía, ¿qué le pasa? Yo, por ejemplo, ahí descubrí que detrás de muchos de mis juicios había miedos, miedos profundos, a ser yo misma, a equivocarme, a no complacer, a no ser perfecta, a defraudar, ¿no? Pues detrás de esos juicios, ¿no? Que eran como una mirada externa que yo había introyectado, de la sociedad, de figuras también de mi vida, o no, bueno, es muy complejo, ¿no? Todas esas interiorizaciones de juicios críticos y exigencias, pero bueno, que también estaban funcionando como mecanismos de defensa de miedos. Y pudiste escucharlos, no podías observarlos. Y al escuchar, ¿qué pasa? Que permito que las cosas se transformen, ¿no? Esto lo decía Carl Rogers, que decía, solo cuando acepto algo, que este juicio está en mí, por ejemplo, este juicio forma parte de mí, es cuando puedo comprenderlo, entenderlo, y eso paradójicamente se transforma, ¿sabes? Sí. Y se mueve, y entonces así es como yo he ido deshaciendo juicios dentro de mí, y viviendo pues cada vez más ligera y más conectada conmigo misma. Y oye, y ahí seguimos, porque esto es un proceso, yo creo, de la vida, es muy profundo, ¿no? Porque ya partiendo de tu historia, ¿no? Y también con la experiencia que tienes pues, en las terapias individuales a las personas que acompañas y también a los grupos, ¿qué personas crees que le podría venir bien o podrían llamar a la puerta de decir, oye, te vendría bien conocer esta herramienta, ¿no? O conocer más o profundizar más esto sobre la escucha?
Antes tú hablabas, por ejemplo, de ti misma, dices, estaba en un momento de un rumiar interno en el que me sentía que vivía en un caos, ¿no? Entonces podría ser una persona que si se siente así, podría ser algo que pudiera llamar a tu puerta, ¿no? Para profundizar sobre la escucha. ¿Hay algo más que así que te viene que, pues, no sé, alguna dolencia que pueda tener los seres humanos en la sociedad ahora mismo? A ver, me viene, no sé si te refieres a esto, pero por ejemplo me viene, y esto yo también lo sentía en esos momentos, aunque estaba relativamente tranquila, podía vivir así, era como, yo puedo vivir así, pero joder, Tiene que haber algo más. se podrá vivir un poco mejor, ¿no? Bueno, y porque también había una ansiedad, ¿no? Latente, que muchas veces vivimos con ansiedad y pensamos que forma parte de, ¿no? de mí o de la vida o de... Y no, tiene por qué, o sea, hay una ansiedad que puede ser sana, ¿no? Que me avisa, ¿no? Me pone alerta, pero luego hay una ansiedad, ¿no? Cotidiana que ahí no, me está avisando de que hay algo, el estrés continuo, la sensación de estar viviendo un conflicto interno, el dolor emocional constante. No estoy hablando de... O sea, hablo de cuando algo se está cronificando, ¿no? Y yo siento que me he instalado, ¿no? En alguna de estas, bueno, me he instalado en la vida, ¿no? Pero que estoy viviendo día a día en el malestar, en la confusión, en la desazón, en el miedo, en el dolor. Bueno, pues creo que son alarmas, ¿no? De nuestro cuerpo. Muy importante es escuchar, primero escuchar, decir, vale, esto es una alarma y luego pues poder pararnos a escuchar más profundamente, que al final es, porque escuchar tiene una parte de conexión, ¿no? Pues cuando es dentro de mí, vale, con esta sensación, ojo, llevo con ansiedad un mes, ¿qué me pasa? ¿No? O más, o bueno, o un día, ¿qué me pasa? ¿No? Primero, ¿qué siento? ¿No? Conectar con la sensación en el cuerpo, que muchas veces la primera desconexión es del cuerpo, o sea, nuestra cabeza va por allí y nuestro cuerpo va por allá, por las condiciones a veces ¿no? Materiales, por las condiciones sociales, porque hemos aprendido culturalmente, también, o sea, no hemos aprendido culturalmente más bien esa conexión con el cuerpo, aunque ahora yo creo que está habiendo, bueno, pues muchos cambios, poquito a poco. Pues también vemos un sistema muy productivista, muy tal, ¿no? Entonces esto de escuchar y de conectar con el cuerpo es parar, ¿no? Es que me paro y conecto, y escucho y respiro y me estoy yendo por las ramas, pero lo que quería decir es que... Sí. Pues eso, de repente escucho una sensación que puede ser muy agradable, oye, qué ligereza tengo en el pecho, ¿no? Y esto me habla de algo que me hace sentir bien, ¿no? Y que también va a guiar mi vida, me orienta. Pero también a veces conecto con otras sensaciones, pues eso, ¿no? Es que tengo aquí una angustia, ¿no? O eso, llevo con ansiedad, no sé cuánto. Entonces la primera escucha es conectar, es decir, reconocer esa sensación que se da en el cuerpo, esa sensación, emoción, ¿no? Sentimiento. Y luego, al pararme, por un lado me dejo vivirla, y eso a veces simplemente con decir, joder, es que estoy asustada, ¿no? Estoy asustada porque, pues yo qué sé, pues porque ha habido un apagón. Bueno, pues a lo mejor al pararme y conectar con ello, pues a lo mejor salen unas lágrimas, como una chica que acompañé en terapia el otro día, que lo había vivido con desasosiego, ¿no? Y sueltas, y ya hay una conexión y ya hay un encuentro de la escucha que permite que esa emoción, esa sensación se aligere, ¿no? Vale, pues ya está, es miedo, me ha asustado. Y luego a lo mejor puedo seguir profundizando y entender qué me atraviesa, comprender de qué me está hablando ese miedo, qué me asusta a mí en este momento, o qué me produce tristeza, o qué me da alegría, ¿no? Entonces escuchar es eso, es conectar, que conecte nuestras palabras con nuestra mente, con nuestro cuerpo, los hemisferios, ¿no? Cerebrales, derecho e izquierdo, es ponerle palabras a algo que está sucediendo, pero también dejarme sentirlo. Que pasar a través de ello, ¿no? No solo localizarlo,
sino experienciarlo en todo su esplendor, ¿no? Sí, parece que solo en la escucha, parece que solo nos viene Tal cual. ¿no? Los oídos, el sentido de los oídos, pero aquí has hablado ya de muchas cosas, ¿no? Has hablado de conectar, has hablado del cuerpo, ¿no? Has hablado de conectar con ese cuerpo, con unas sensaciones, con unas emociones. Es decir, que escuchar es algo, no sé si complejo, pero sí... digamos, con muchos factores que se encuentran dentro de ese proceso, ¿no? Es más un proceso, ¿no? Dentro de la escucha y bueno, y que nos viene bien en estos momentos cuando nos sentimos agitados o cuando estamos sintiendo un malestar, sobre todo. Por supuesto, si estamos bien, está genial también saber escuchar cuando estamos bien, que a veces también se nos pasa. Y a mí me venía mucho también, que hemos hablado en esta primera parte mucho como en la conexión con uno mismo, ¿no? En la escucha, pero también la importancia de una vez que ya hemos podido conectar con nosotros, cómo poder mejorar esa conexión o conectar con el otro, ¿no? Sí. Cómo la escucha puede mejorar tus relaciones. ¿Qué podrías hablar sobre esto? Sí, bueno, además, partiendo de mi propia experiencia... No pasa nada. Partiendo de mi propia experiencia, a mí también me movilizó mucho a participar en los talleres de escucha. Cuando empecé, lo que me movilizó fue también mi propia necesidad de comunicarme mejor en mis relaciones y entender mejor a personas porque además yo en esa época, bueno, siempre vengo de una familia amplia, no la nuclear de mi madre, mi padre, hermana, sino la más amplia. Bueno, vengo de una familia así como muy comunitaria y además desde la adolescencia pues que he participado en espacios comunitarios. Y yo cuando empecé con la escucha estaba, concretamente en ese momento estaba en la Escuela Popular de Prosperidad, que es un espacio de cultura popular, basado en asambleario, donde se hacen talleres, aprendizaje colectivo, y yo ahí estuve años. De hecho es donde di mi primer taller de escucha. Ahí no cobramos, ¿no? O sea, yo ya no estoy, pero nadie cobra y todo se hace pues, de forma... aportación voluntaria. Sí, ¿no? Voluntaria, y porque formas parte de ese espacio y todos nos nutrimos y todos aportamos, cada uno aporta lo que tiene y se nutre de lo que otras y otros y en conjunto podemos crear, ¿no? Pero el caso es que yo ahí también me movilizaba el poder mejorar la comunicación, mi comunicación y mi escucha en esos espacios y también en mis relaciones personales, ¿no? Amistades. Y concretamente en ese momento no tenía pareja, pues sí tenía, bueno, estábamos ahí. Estaba ahí la cosa. Había alguno por ahí. Es muy amigo mío. También, además, se involucró mucho con la escucha y bueno, y el caso es que me movilizó el que yo también creía que tenía mucho trabajo, porque estos juicios internos de otra manera más flojo, más sutil, o más, no más que sutil, no. O sea, los juicios los más duros suelen ser hacia adentro, ¿vale? Pero también iban hacia afuera. Aunque no los expresase, también los sentía, ¿no? Y bueno, y también o sea, ojo, no soy aquí... No eres santa. Yo ya me he liberado de... No. Pero sí que siento que hay cambios, ¿no? Muy profundos. Por si no estaría aquí, no me dedicaría también a lo que me dedico, a dar talleres y a acompañar en terapia. Pero el caso es que me movilizó eso, ¿no? El que yo sentía que quería mejorar en mis relaciones, ¿no? Y escuchar mejor y comunicarme mejor, porque para mí va muy vinculado también. Al escucharme yo mejor a mí misma y aceptarme más, podía comunicarme con más claridad con los otros, ¿no? Y con más serenidad y más confianza en mí misma, ¿no? Porque muchas veces los problemas de comunicación vienen de esa falta de confianza en nosotros mismos y esos miedos, ¿no? A que nos juzguen, primero porque nos estamos juzgando, porque a lo mejor el otro no nos está juzgando, hay veces que sí, pero hay otras muchas que no, ¿no? Entonces, a mí los talleres de escucha, para mí fueron una revolución, porque personal, porque lo llevé a mis relaciones, la gente más me lo decía, es que qué bien te están sentando los talleres de escucha. Sí, porque yo, siendo muy social, es verdad que
pues me salía una vena autoritaria a veces, ¿no? Cuando yo veía algo claro y dejaba de escuchar, pero vamos. Y a mí los talleres me ayudaron mucho, mucho a parar, a abrirme al mundo del otro, a dejar lo de la solución, porque claro, muchas veces como queremos solucionar, queremos clasificar, queremos... porque forma parte de nuestras herramientas y solucionar es muy importante en la vida también. Pero claro, es como si yo soluciono antes de escuchar, ¿qué estoy solucionando? ¿No? Incluso si decimos, venga, tenemos un problema, lluvia de ideas. Bueno, habrá antes que escuchar. ¿Qué te pasa a ti? ¿Cómo lo vives tú? ¿Qué me pasa a mí? ¿Cómo lo vivo yo? Poner eso ahí, ¿no? Que esto al final es la comunicación no violenta, también lo ha sistematizado mucho, ¿no? La comunicación no violenta de Rosenberg también tiene así profesionales en Madrid. Y, bueno, el caso es que la escucha es sin escucha, ¿cómo voy a seguir construyendo una relación? Si no sé qué te pasa a ti, quién eres tú, cómo lo vives, ¿no? Y si no te comparto, porque también me he escuchado cómo soy yo, qué me pasa a mí, cómo lo vivo, ¿no? Entonces, claro, esto de repente fue salir del tener la razón y de la lucha, de la comunicación como lucha, que si lo veis, pues está ahí, ahí estamos, a pasar a otra dimensión, que es la comunicación como escucha, y por supuesto, y luego hay que llegar necesitamos llegar a acuerdos, pero primero escucharnos y conectar y ver esas realidades complejas que se nos abren cuando escuchamos a otra persona, ¿no? Que es, a mí eso... bueno, mira, es que os voy a contar una anécdota que no la quiero hacer larga, pero que para mí fue muy reveladora en esa época. Yo, estando en la Escuela de Popular de Prosperidad, que más tuve muchos años, yo ya era pues, más veterana, y en un grupo que teníamos, que se llamaba Generosas, que era un grupo mixto de trabajo de crítico del género, cómo nos afectaba en nuestra experiencia. Además, yo como estaba con la escucha, pues ya, ¿no? Pues también compartía ahí las herramientas y bueno... Y una chica, que además es intimísima amiga, Bea, que llegó nueva, y, o sea, llevaba poquito, y bueno, y en la dinámica de ese grupo, bueno, y de esa escuela en concreto, pues tomábamos actas, ¿no? Y además en esa época las pasábamos luego al ordenador. Era un poco tostón también, te lo digo. Pero bueno, tenía también, tenía su ritual. Tenía su cosa. Y el caso es que, era un poco rollo, ¿no? Entonces, ella no tomaba actas, y yo me fijaba, y además yo, bueno, pues como que tomé al sin más, pues yo qué sé, pues porque llevaba más tiempo, no sé, ¿verdad? Pero como yo empezaba a notar dentro de mí que estaba cabreándome, ¿no? Entonces ya empezó a funcionar primero el cabreo, ¿no? Que esto hay que escucharlo, me estoy enfadando. Pero yo, claro, mi primer movimiento era pasar del cabreo al juicio. ¡Qué morro! No está... Todo esto sin decirlo, dentro de mí. Que luego se queda ahí, se va cociendo ahí. Que luego esto se nota, porque esto es actitud, la escucha es actitud, es energía, y yo puedo estar haciéndote reflejos que si yo no estoy de verdad, se nota. Y no funciona nada, ya no funciona la clave de la escucha, que es la conexión, que es el encuentro, que es el decir, vale, aquí estás tú y estoy yo, y hay sentido en ti, y hay sentido en mí. Entonces, en esta anécdota, lo que ocurrió es que, afortunadamente yo estaba en los talleres de escucha, me vino genial con Graciela, y llevé esta situación, ¿no? Llevé esta situación porque los talleres, vosotros lo habéis vivido también conmigo, pues son muy prácticos, ¿no? Al final vamos... y compartimos, ¿no? Pues oye, me está costando escuchar a mi pareja, a mi hijo, o no me escucho a mí, o tengo este conflicto con esta persona y no sé cómo abordarlo. Entonces yo lo llevé y me sirvió mucho para abordarlo desde ese lugar, ¿no? De escucha y de comunicación clara y afectuosa, ¿no? Y comprensiva. Porque me di cuenta que efectivamente yo estaba enfadada, escuché mi enfado, que es legítimo,
¿no? Cuando escuchamos no estamos estando de acuerdo con, no estamos legitimando actos, ideas, no, estamos conectando con emociones, con sensaciones y con vivencias internas, ¿no? Ese mundo sagrado de cada una, que es la verdad de una, ¿no? En ese momento. Entonces me di cuenta de que mi enfado, que era real, venía porque yo me sentía sobrecargada, ¿no? Salí del yo me enfado y tú mal, ¿no? Entonces salí de ahí y dije, no, claro, es que yo estoy sobrecargada porque estoy, por una inercia, estoy asumiendo esta tarea más de lo que... Y entonces, desde esa escucha de mí misma, a la siguiente reunión del grupo fui y lo planteé. Por además, en ese grupo hacíamos ronda emocional, ¿no? Cuidábamos mucho el tema, entonces hacíamos como una ronda emocional, cómo llegamos cada una, ¿no? Y esto servía para decir, vale, pues oye, saber un poco... El termómetro un poco de el termómetro emocional de cómo llegamos, y eso, porque sabes que también pues, va a afectar, ¿no? A las dinámicas. Y entonces yo ahí dije, pues yo es que quiero compartir una cosa, que me estoy sintiendo pues un poco sobrecargada, lo conté desde este lugar, desde la primera persona, no desde hacerte responsable a ti de lo que me pasa, sino de me pasa esto, y lo comparto en este grupo, estamos en relación. Y entonces yo dije eso, digo, me estoy sintiendo sobrecargada por las últimas... bueno, como que sí, a lo mejor es cosa mía, pero sí me parece que estoy asumiendo yo esto más. Y entonces en la ronda emocional, ella dijo, jo, pues qué bien que hayas sacado este tema, porque yo quiero tomar actas, pero no lo he hecho nunca. Y me da miedo hacerlo mal, y por eso no me he animado hasta ahora. ¡Qué bonito! Qué yo fui una de estas flashes, o sea, porque pasa esto, que luego cada uno, en nuestra experiencia, nos vamos conectando, y yo ahí fue una de estas noches que dices, joder, yo pensando que se estaba escaqueando, o que fíjate, y escuchas un momento, y a ver, puede haber casos en los que no se escaqueen, no estoy diciendo, sí. No, pero si yo me paro a escuchar, también voy a saber más qué hay ahí, qué le pasa a esa persona, y en este caso era miedo, era inseguridad. Porque ella llevaba poquito tiempo, nos veía a los que llevábamos más tiempo ahí como personas muy experimentadas en el arte de tomar actas o lo que fuese, y tenía ese bloqueo. Y según hablamos de esto, aparte de que luego ya pues redistribuimos, hicimos un calendario, ya llegamos a soluciones, pero escuchamos, bueno, cada uno luego contó lo que necesitaba, cada uno. Pero para mí esto fue como, ¡oh! ¡Qué fuerte! Si yo me quedo en mi juicio y en mi interpretación, en este caso por lo menos me hubiera equivocado completamente, ¿no? Sí. Entonces, bueno. Esto nos pasa mucho, me ha encantado la anécdota, tal cual. Sí, ¿no? Y a mí me viene mucho, ¿no? La importancia de... O sea, que, de nuevo, ¿no? Que esta escucha a mí lo que me viene es la importancia de hacer cosas presentes, de hacer explícito, de poder entender y comprender, ¿no? Que yo creo que es el primer paso que estabas diciendo, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos llegar, cómo estamos ya pensando en soluciones si realmente todavía no hemos desglosado todo lo que implica esto y luego no hemos podido entender, ¿no? Me he podido entender yo, he podido entender al otro, y luego ya veremos incluso si se puede hacer algo, ¿no? A lo mejor no, pero mínimo esto, ¿no? El poder poner encima todo de la mesa, mostrarlo, ¿no? Yo creo que darle visibilidad o luz, puede ser que internamente o compartiéndolo con el otro, pero eso hace que desde ahí se pueda construir, ¿no? Se pueda ya pasar al siguiente paso si lo queremos o no, ¿no? Simplemente. Exactamente, y porque al escuchar entras en contacto con la realidad, o hay más posibilidades de entrar en contacto con la realidad, porque oye, luego también pues, puede haber situaciones de manipulación, pero hay muchas más posibilidades cuando sí se necesita, por supuesto, que como adultas nos comprometamos, nos sintamos responsables de ese, ¿no? Porque si yo quiero, pero tú no, en mi experiencia no funciona. O sea, tenemos que querer los dos, y querer no es llegar a un acuerdo, no es sentir lo mismo, no es verlo, no, es querer conectar, es querer comprender a la otra persona, es querer ampliar un poco mi mundo, ¿no? Sí, pues porque vemos la realidad desde nuestro mundo, ¿no? Entonces también es ampliar un poco mi mundo y decir, vale, es que hay realidades diferentes, ¿no? O esta persona está viviendo esta misma realidad desde un lugar muy, muy diferente, dado su
pues esto es la empatía, dada su historia, dada su experiencia vital, su sensibilidad. Esto lo vemos mucho en terapia, ¿no? Personas que dicen, no, es que soy tan sensible, debería... No deberías, es que tú tienes esta sensibilidad o esta vivencia de las emociones. Entonces necesitas aceptarla y aprender, ¿no? A vivir con ello y a comunicarlo, pero no querer ser como otro, ¿no? Entonces, y bueno, y eso, entonces pero cuando vamos a la comunicación, yo sí que veo imprescindible querer los dos, estar comprometidos con el proceso, ¿no? Decir, porque a veces no puedes. Dices, bueno, yo ahora a lo mejor no puedo, ahora pienso en comunicaciones así más, pues también, pues muchas que yo también abordé en mi vida privada, ¿no? Y que me llevaron también luego a seguir creciendo y querer dedicarme luego profesionalmente, ¿no? Pero que se me está yendo el hilo. Sí, no, el que no puedes. Ah, sí. Que a veces, hay veces que dices, no estoy para escuchar, porque es una de las cosas que hemos aprendido más en los grupos de escucha, que es que escuchar es una actitud, una predisposición, ¿no? Sí. Entonces contabas que no puedes. Bueno, y que eso a veces incluso nos enseñaste muy bien, ¿no? Cómo conectar. Primero, estoy disponible ahora para escuchar, ¿no? Sí, exactamente. Es como... Pero, o sea, el proceso de comunicación, yo lo que digo es que... a ver, al escuchar, abro un proceso, ¿no? Y abro una forma diferente de abordar la comunicación y la relación con el otro, la otra, la comunidad y conmigo misma, ¿no? O sea, va para mí hacia todos los... Entonces, eso no quiere decir que yo inmediatamente me he convertido en un ser de luz, ¿no? Y tú te tienes que convertir en un ser de luz y entonces, no. La escucha, cuando la vamos incorporando, esa es mi experiencia, cada vez nos hace más fácil, o no más fácil, más como un poco más fluida, más orgánica, ¿no? La vida, la relación, pero como todo aprendizaje al principio necesita, ¿no? De una conciencia, de una regularidad, entonces, para mí es imprescindible la actitud primera de decir, yo quiero comunicarme con esta persona que quiero, en este grupo en el que asociación, comunidad en el que participo y qué tal, con estas personas, ¿no? De pues mi trabajo, o sea, eso es elegirlo. Y tenemos el derecho, por supuesto, a no querer hacerlo, porque hay situaciones en las que dices, no, es que yo aquí me han hecho mucho daño y yo lo que ahora necesito, por eso es importante esa escucha primera, ¿no? Y también esta escucha de decir, o sea, esta escucha primera en la que yo también soy honesta y clara conmigo misma y a lo mejor digo, si es que yo te quiero escuchar, pero ahora no puedo, porque estoy tan removida o me ha dolido tanto esto que me estás incluso pidiendo perdón, pero yo ahora mismo no puedo, ¿no? Pero quiero. ¿Veis esa? Entonces, otra anécdota de otra chica en un taller que tuvo un conflicto muy fuerte con una amiga muy importante y lo trajo al grupo. Decía, es que ella quiere que hablemos, y entonces la escuchamos en el grupo y ella lo que se dio cuenta es que ella quería hablar con su amiga porque pero que estaba muy dolida, con mucha rabia, y que hablar ahora lo que iba a suponer era hacer más daño, ¿no? Y ella no quería hacerle daño. Entonces, ¿cuál fue la conclusión al final en el taller? Para ella, ¿no? La que construyó con la ayuda de las personas que estábamos ahí, le voy a decir que quiero, pero que todavía no puedo, que necesito tiempo. Y esa fue la comunicación auténtica, clara, no fue el ya nos conectamos, no. Pero es que esa conexión es imprescindible para que luego se vayan dando conexiones más profundas, ¿no? El poder de partir de... No, hay una escucha muy profunda, muy bonita, que cuando la vivimos es que a veces no necesitamos ni palabras, ¿no? O sea, es como... las palabras nos ayudan a conectar, pero la conexión la sentimos. Supongo que lo habéis sentido, además, en terapia entre vosotras, ¿no? Yo lo vivo, lo acompaño mucho en los grupos o en mi vida personal y es precioso, ¿no? ¿A qué venía? No sé si ahora me voy a acordar. Pero bueno, pero que eso es un proceso. A veces se da mágicamente. Sí. Se da mágicamente
pero normalmente es un proceso, y sobre todo en relaciones en las que hay carga. O sea, en relaciones en las que ya hay, ¿no?, pues muchos años, conflictos que no se han tratado, hay veces que esas relaciones están rotas, pero yo soy, o sea, como he acompañado y también lo he vivido en relaciones personales, creo que hay mucho que hacer cuando nos empezamos a escuchar. Mucho que hacer. Más que mucho que hacer, mucho que vivir, que descubrir. Y ahora hilo con algo que decías tú, Marta, antes, que has dicho, a veces nos escuchamos y a lo mejor ni siquiera hay que solucionar nada. Es que el ya escuchar, de repente, el comprender, ¿no?, el salir un poco de esa mirada del juicio crítico negativo, de es que me quieres hacer daño, o es que... Y de repente comprender que la otra persona, a menudo, no es que te ha querido hacer daño, no es que... No, esa persona ha sido ella misma, y a lo mejor ahora se da cuenta de que te ha hecho daño, entonces te pide perdón, y porque se ha dado cuenta y ya eso lo integra, pero eso, que muchas veces con el hecho de escucharnos ya nos conectamos y lo que pensamos que había que solucionar ya no. Lo que solo hacía falta escuchar. A mí, o sea, después de vivir la experiencia de los talleres, que ahora te preguntaremos sobre ello para que puedan la gente entender que es un taller de escucha, para mí o sea, entrenarte en la escucha lo que significó fue el poder tener una metaposición de mí, es decir, poderme ver a mí, pero también ver al otro, ¿no? Y eso es algo que nos ayuda, a lo que decías tú, a mirar, a abrir el foco, a poder mirarte con compasión, a poder conectar con todo aquello que te ocurre, y desde ahí, pues lo que decimos, ¿no?, ya cuando ya entiendo todo esto, que todas estas variables que están en mí, que están en el otro y que están en la interacción entre uno y otro, pues bueno, ya puedo tomar pequeñas decisiones, ¿no? Como la historia que tú contabas, que era, pues a lo mejor ahora necesito esperar, ¿no?, antes de poder profundizar en qué nos ha pasado, ¿no? Y eso y comunicarlo a la otra persona, ¿no? Total, porque tú no es total. importante, porque dices, Sí. es que no puedo hablar, pero claro, a lo mejor no le estás diciendo a la otra persona nada y se queda ese frío, ¿no? Eso que llaman bueno, la ley de hielo, pero también es verdad que la ley de hielo luego también puede ser manipulación, sí. Y bueno, no me meto ahí ahora, pero que hay veces que eso, que como no puedo hablar, me quedo ahí bloqueada, ¿no? Entonces yo también invito a esos, o sea, ir de lo superficial, ¿no? O sea, es que la escucha se da con lo superficial, quitándole la connotación negativa. Es que a lo mejor lo que estoy bloqueada. Bueno. Y entonces, pero poder decir esto, o sea, ya es, acerca muchísimo, ¿no? Si yo le puedo decir a eso, pues como en este caso, ¿no?, a una amiga que quiero, que hemos tenido un conflicto a lo mejor, y decirle, estoy bloqueada, pero yo quiero salir de este bloqueo, pero necesito tiempo. ¿Está bien para ti esperar? O yo necesito que... Y la otra persona también, a ver si entra en ese juego de la empatía, que puede ser el decir, no, pues te entiendo, yo te espero, estoy aquí, me quedo un poco más tranquila. Yo me quedaría un poco más tranquila si a mí me dicen, oye, estoy bloqueada, pero quiero desbloquearme, necesito, pues digo, pues respetar los procesos, ¿no? También salir del date prisa, ¿no?, que nos han enseñado en el máster de Galene, de la inmediatez, bueno, pues del resolver ya, ¿no? Pero claro, es un arte. Sí, es tener, o sea, cuando tienes esta mirada y aprendes a entrenar también la comunicación, lo que vas a poder es tener más alternativas de evitar estrategias más imperfectas. Como puede ser la huida, ¿no?, que sería este silencio a veces que podemos tener los seres humanos, a veces ese ataque de ese pronto en el que quieres destrozar a cualquiera, ¿no? O eso, incentivar, acelerar procesos en los que a lo mejor no, invadiendo al otro sin querer y no respetando, ¿no? Entonces te das cuenta que puedes esos mecanismos que hemos ido aprendiendo y que tienen que ver pues, con nuestras angustias internas y nuestro histórico, poder tener una herramienta alternativa en el que diga, ok, vale, lo que me apetecería es estar calladita, lo que me apetecería es matarte, destrozarte, ¿no? Pero tengo unas que sé que me va a ser más útil, ¿no? Me va a ser más útil y que va a ser más amable para mí, va a ser más amable para el otro y seguramente que para el proceso
nos va a llevar a lugares más óptimos que las otras, ¿no? Y eso yo creo que es muy interesante. No sé si ya querías... Sí, yo quería conectar con algo que nos enseñaste en el taller de escucha, que me encanta, porque para quien no lo conozca es como una reunión de personas que nos centramos, tú facilitas el grupo y la primera pregunta que siempre me encanta es ¿cómo vienes?, que has hablado antes, ¿no? Es un termómetro de la sensación en el presente. Y un concepto que aprendimos muy pronto, que era el de los oídos sordos. Y a mí es que ahí se me cayó toda la venda, yo creo que ese fue mi gran descubrimiento, y es que socialmente no nos escuchamos. Entonces, por enumeraros, a ver cuáles se nos ocurren, cuáles son los oídos sordos más típicos. Bueno, que nos lo cuente Bea. Claro, por eso. Es un examen, Marta, es para ver si sabes. No, si nos puedes contar o contar a la gente qué es esto de los oídos sordos y cómo podemos categorizarlo para que la gente lo entienda. Pues bueno, a ver, los oídos sordos, también quiero decir, ¿no?, que aunque luego yo la escucha, ¿no?, tanto en los talleres que doy, ¿no?, como como la llevo a mis terapias, que ya sabéis que luego se han enriquecido mucho, ¿no?, con la terapia humanista integrativa de Galene, que es donde también hemos coincidido. Pero tienen mi huella, pero vienen, o sea, no me lo he inventado yo, es una cultura, ¿no?, que, como os he comentado antes, a mí me ha llegado a través de Graciela, que ya la he mencionado, de Antonio Guijarro, y bueno, y a su vez, bueno, pues Roger, Rosenberg y más personas, bueno, también Gendlin con la escucha corporal, Alan Weiser también con la escucha corporal, bueno, hay mucha, como en todo, hay muchas personas que, aunque algunas resuenen más, ¿no?, pero que somos colectivo, ¿no?, somos fruto somos interdependientes, fruto de la relación, y además las creaciones, pues en general también, ¿no?, son fruto de muchas experiencias, contribuciones y sabidurías. El caso, quería decir esto porque cuando a mí me llegan los oídos sordos, que son actitudes, son las actitudes automáticas que nos salen solas en las interacciones y que normalmente bloquean la escucha, ¿no? Y pues solucionar, pero también dar órdenes, interpretar, dar lecciones, si os acordáis también... Sí, a mí me viene minimizar, por ejemplo. Hablar de lo mío en vez de no estar en lo tuyo, ¿no? Claro, tú me cuentas y yo, porque yo, ¿no? O desviar, ¿no? Esto de, bueno, pues miro para otro lado. A mí me llegaron, las llamaban las 13 malditas, ¿vale? Cuando a mí me llegaron. Las 13 lo digo por si también, o sea, que esto... Si que alguien quiere investigar o... Claro, las 13 malditas. Yo lo que hice fue cambiar el título porque para mí oídos sordos era más descriptiva de esas actitudes que para mí... había dos problemas con las malditas. ¿Por qué? Porque lo que hacían era transmitían juicio sobre esas actitudes que todas y todos tenemos dentro de nosotras, que no son superficiales, son muy profundas. Normalmente las hemos ido incorporando como aprendizajes tempranos desde la infancia e incluso como mecanismos de defensa. Y entonces yo lo que empecé a observar, al principio cuando empecé con mis talleres también seguía la tradición tal cual, las llamaba las malditas, pero yo lo que empecé a observar era que la gente se sentía muy culpable. Me ha salido maldita, ¿no? Se iban de los talleres, sintiéndose muy culpables. Digo, bueno, lo que me faltaba, que a lo mejor esto era una cosa mía y no era solo del nombre, pero bueno, el caso es que yo dije, yo necesito quitarle carga. ¿No? Quitarle carga, entonces cambié el nombre, me surgió este nombre y que ahora pienso, hay las personas sordas que a lo mejor dicen, pero bueno, yo espero que... Es una frase muy dicha, hacer oídos sordos, por eso lo puse. Y el caso es que le quita esa connotación de esto es malo, porque aunque efectivamente cuando nos comunicamos así nos hacemos daño y estamos desconectadas de la otra persona y de nosotras mismas,
la mayoría de las veces, y esto a mí me llegó a través de las personas de las que aprendí la escucha, ¿no? Me llegó esto de no se hacen desde el querer herir, ni de... No. En general salen sin que nos demos cuenta, ¿no? Pero no sé, por eso aclaro lo del nombre ¿Y qué cuál es? No, me salía que eso, que es un aprendizaje muy cultural y que casi a veces están asociadas, parece, con una intención positiva. Sí. Es decir, que hay ese aprendizaje cultural. Total. No nos han enseñado a escucharnos a nosotros, y lo que nos han enseñado son estas estrategias o estos oídos sordos, que de nuevo son estrategias imperfectas que no nos ayudan ni a conectar con nosotros ni a reconectar con la otra persona. Aunque parece que sí. Aunque parece que sí, porque es como, pero no te preocupes, no llores, si va a estar bien. Y es como, ya estás minimizando algo que para mí es súper importante. Eso es. O yo también lo he pasado, y es como, parece empatía, pero en verdad estás invalidando lo que estoy sintiendo. Es como... O hablar de una investigación, ¿no? Total. Claro, pues estos dicen que el 95% de las personas... Y con esto, pues, dime que no pasa a veces. Bueno, aquí te dan consejos a tu tipo. Bueno, vamos a hacer un paréntesis y hablar del embarazo, porque el embarazo creo que tiene los más oídos sordos de todo la faz de la Tierra. O sea, solo cuando dices que eres embarazada y tienes un malestar es normal. O sea, es normal, cariño, es normal. Sí. O sea, y ya se acabó. Ya está. Si tienes náuseas y no puedes hacer nada en tu vida, en tu rutina diaria, no pasa nada, es normal. O sea, Sí, la otra es cuántas mujeres han parido, esto sabemos hacerlo desde siempre, que es normal decirlo, pero también es normal sentirte como que no estás pudiendo protagonizar tu historia. Bueno, que te es difícil conectar contigo misma, ¿no? Es decir, validar lo que estás sintiendo, puede que sea normal, pero lo estoy viviendo yo ahora en mi propia carne. Y luego lo siguiente es cómo lo puedo compartir con el otro y sentirme comprendida y entendida sin pasar a otra cosa, ¿no? Porque al final este oído sordo es lo que hace es como una especie de raqueta de tenis, ¿no? Total. Que es decir, ver de poner el foco en lo verdaderamente importante, ¿no? En lo que realmente nos trae la comprensión y la escucha del otro o el entendimiento, lo que hace es mirar a otro lado, ¿no? Es pasar a la bola a otro lado y mirar a otro foco en el que distrae lo que verdaderamente en la esencia nos está importando, o en nuestra relación, o en mí, o en ti. Sí, porque además, fíjate, y aquí yo tengo una reflexión que luego a ver cómo la veis vosotros, ¿no? Pero en esto que estás contando, Marta, claro, es que damos por hecho que tú a lo mejor dices, joder, qué mal, está siendo difícil algunos momentos del embarazo, tengo malestar, ¿no? Sí, ¿vale? Y parece que es que lo que... O sea, damos por hecho que a lo mejor tú esperas y pues mira, vete a esta clínica, que tal, no sé qué. O mira, mi hermana me contó que... O sea, damos por hecho que esa persona al contar, o sea, que tú al contar un malestar, una emoción, ya queremos que se las resolvamos. Y claro, al escuchar, lo que hacemos es algo tan complejo y tan simple como ver a la otra persona, reconocerla en su malestar. Joder, y ahí vendría el reflejo, ¿no? Que es la principal herramienta de la escucha, ¿no? Que sirve para cultivar esta escucha, para cultivar la comunicación, ¿no? Pues, jolín, qué difícil, ¿no? Qué duro, ¿no? Parece que te está costando, no te lo esperabas, o no sé, o lo que en ese momento surja, ¿no? Y ahí tú ya seguirás o no, porque a lo mejor quieres profundizar y decir, ay, sí, es que... qué difícil, me hubiera gustado, ¿no? Saber, ¿no? Más sobre este proceso bueno, que no estoy hablando por ti, pero que también, o a lo mejor no, o a lo mejor te escucho, Marta, en ese momento y tú dices, bueno, sí, pero mira, la verdad es que estoy un poquito mejor, lo más duro ha pasado en el primer trimestre, yo qué sé. Total, o sea, pero que escuchar. O sea, mi propuesta más, y por esto también no quiero decir lo de las malditas, porque creo que hay momentos en los que también queremos que la otra persona nos ayude a tomar una decisión, o queremos conocer su experiencia, o le decimos, ¿tú cómo lo ves? Pero eso viene después de la escucha. Eso es. Si yo no he conectado contigo, si yo no te he escuchado, si tú no te has conectado también contigo, no sabemos si es un momento de escucha y ya está, y nos damos un abrazo y
ya está. Sí, valida el estado en el que está el otro, ¿no? Y luego ya preguntemos, ¿no? ¿Queremos hacer algo con esto? ¿Quieres que te ayude yo con algo con esto? ¿Puedes hacer algo tú con esto? ¿No? Y desde ahí tomar decisiones, ¿no? Pero es verdad que lo primero, yo creo que cuando, ¿no?, atendemos en terapia, muchas veces las dificultades de relaciones vienen por esto, ¿no? Porque a veces acompañar el malestar es complicado, ¿no? Sí. Yo creo que a nivel cultural nos cuesta pues conectar con que la gente pues conecte con el enfado, con la tristeza, con la rabia, y cuando quieres a alguien lo que te sale culturalmente es querer sacarla de ahí, ¿no? Y sale este montón de oídos sordos, ¿no? Porque no soportas el hecho, ¿no? ¿Cómo me llevo yo a acompañar a alguien que no se encuentra bien, ¿no? O que no está viviendo un estado óptimo, ¿no? A la que quiero y que quiero. Entonces, ahí es donde está el gran aprendizaje, ¿no? Yo en terapia es una de las cosas que más trabajo, ¿no? Uh-huh. Es como esto que ahora mismo estás proyectando en el otro, ¿no? Pues que está todo el día quejándose, que está mal, ¿cómo llevas tú a acompañar a alguien que a veces está triste y no puedes hacer nada? Simplemente es estar ahí, ¿no? Y escuchar, ¿no? Esta parte que tú decías, escuchar, es decir, entender que, bueno, pues que él lo vive así. Sí. Y sostenerlo y acompañarlo. Y fíjate, hilo también esto que dices, Marta, con algo que has dicho tú antes, Adrián, que has dicho, claro, es que, tú dices, es que cuesta sostener el malestar, y antes tú, Adrián, has dicho, con lo de los oídos sordos, ¿no? Qué rápido huimos, ¿no? O desviamos, y claro, y ahí, para mí, volvemos a la escucha, pero a esa interdependencia y a esa interrelación tan sutil y tan mágica y tan potente que hay entre la escucha de una misma, la escucha de la otra persona y la interacción desde la escucha. Es que muchas veces nos cuesta sostener lo que no sostenemos en nosotras mismas, ¿no? Por ejemplo, lo del enfado. Yo he necesitado hacer un trabajo con mi rabia. Por un lado, cuando era más joven, para contenerla, porque tenía un pronto, ¿no? Pero luego, profundamente necesito hacer un trabajo para reconocerla, aceptarla, quererla, entenderla y transformarla en algo nutritivo y positivo para mí y para mis relaciones, ¿no? Que conexión con la rabia nos lleva pues eso, a empoderarnos, no pisando a nadie, sino confiando en nosotras mismas. La rabia y otras emociones que clasificamos como negativas, ¿no? Rabia, tristeza, miedo. De hecho, de las 4, aunque luego hay muchas, ¿vale?, clasificaciones, pero 4 así que son estas 3 más la alegría, solo hay una que es positiva, ¿no? Pero es que no son positivas o negativas, son imprescindibles para la vida. Todas, nacemos con ellas. Lo que necesitamos es aprender pues sí, aprender a relacionarnos con ellas, a aprender a sentirlas, a aprovechar su energía de una forma que no sea violenta ni conmigo misma ni con las otras personas. Esto lo hemos aprendido mucho en el trabajo emocional, ¿no? Del máster, que a mí me ha ayudado muchísimo a profundizar y a complejizar, ¿no?, todo lo que ya había aprendido en la escucha. Entonces, claro, es que es un trabajo de ida y vuelta, ¿no? O sea, cuanto yo también más me haya aprendido a relacionarme con libertad, con mis emociones, a escucharlas, a dejarme sentirlas, a entender lo que me quieren decir y a poderlo llevar a mi vida, a la relación con otros de una forma constructiva, por así decirlo, o clara, sí. También más voy a poder sostener los estados emocionales de otras personas en la rabia, en la tristeza, ¿no? Y entonces, bueno, pues creo que muchas veces cuando estamos haciendo un oído sordo, muchas veces porque estamos en ese automático de tiqui, tiqui, que es lo que entonces nos sale lo de siempre, lo que hemos aprendido, lo que hemos mamado, lo que no sabemos si es bueno o no, pero lo de siempre. Pero también detrás de esos oídos sordos hay realidades existenciales, hay miedos a nuestra propia relación con nosotras mismas, porque desde pequeñitas, pues en la cultura en general, no hablo de madres, sino de la cultura en general, en la que nosotras y antes nos hemos criado o hemos crecido
no es una cultura del... ¿Cómo te, no? Sí, ¿cómo te sientes? Bueno, te acompaño en el llanto, te acompaño en salir también, ¿no? Porque también necesitamos aprender a conectar, pero también a dejar, a soltar esa emoción, ¿no? Que cuando estamos mucho tiempo en una emoción, pues necesitamos hacer un duelo, necesitamos hacer un proceso, pero también aprender luego a... ¿no? Porque... bueno, pues cuando escuchamos no estamos en una emoción, igual que no somos una idea. Las personas somos muy complejas, claro. Sí, y estamos en movimiento, y al escuchar algo se transforma y entonces veo algo. Entonces, yo creo que es muy hondo, ¿no? Entonces, por eso también para mí era importante esto es un proceso, lo importante es querer, y querer no para que mi madre cambie, no, querer porque yo intuyo que aprender a escuchar, a escucharme, a llevar la escucha a mis relaciones va a ser algo bueno, va a ser algo bonito, va a ser algo que me va a ayudar a tener relaciones más profundas, más claras, más ligeras, más libres y más amorosas, ¿no? Es que todos sufrimos, en verdad, cuando nos hace la escucha. El que no escucha y el que no es escuchado. Es un sufrimiento mutuo. Y yo creo que se puede mejorar, pero cuando uno empieza, yo a veces siento que es como poco orgánico, ¿no? Como un poco extraño. Hay gente que dice, ¡hala, qué guay! Bueno, ni siquiera se dan cuenta que le estás escuchando, y otra gente como que detecta que estás distinto, ¿no? Es lo que decías tú, de qué te pasa a ti. Como que, sí, puedo ver que estás con el miedo, y es como, pero ¿por qué no me pegas un empujón? ¿Por qué no me dices para allá? Entonces, al principio es una práctica, ¿no? O sea, como... Cuando va gente al grupo de escucha, creo que te podrán traer esto varias veces, que es que se me hace raro. Se me hace raro hacerlo bien, ¿no? Entonces, ¿qué les puedes decir a la gente que le resulta extraño al principio hacer un reflejo, o hacer rapport, o escuchar? ¿Qué les sueles aconsejar? Pues, a ver, yo suelo decir dos cosas, ¿no? Una, que seguro me las habréis escuchado, pero una es que no lo digo yo, vaya, cuando aprendemos algo nuevo, hay una parte en la que necesitamos darle un poquito de estructura y de regularidad, ¿no? Yo, por ejemplo, para mí meditar, ¿no? Al principio a mí meditar me costaba mucho, pero poco a poco y a mi ritmo y a mi manera, yo en eso soy partidaria de estructuras, pero también como flexibles y que se puedan adaptar a la diversidad, ¿no? Poco a poco, a base de hacerlo 5 minutos antes de dormir y luego yo ahora siento que necesito, no, pero me lo pide el cuerpo, ya no es la cabeza o la estructura que me dice, no, o sea, yo lo quise hacer porque sabía que me sentaba bien, pero me costaba mucho, no lo tenía interiorizado, ¿no? Entonces, y con la escucha en realidad igual, y sigo, o sea, quiero decir que yo... como todo el mundo, pues a veces no escuchas nada y a veces te das cuenta después y luego dices, perdona, o sea, quiero decir que no somos, o sea, que somos personas humanas y complejas y para mí lo importante es como estar en ese querer, ¿no? En ese querer, bueno, pues querer aprender, querer entender al otro, entenderte, ¿no? Eso es más que hacer nada perfecto, porque esto yo creo es una lacra, ¿verdad? Sí, sobre todo los reflejos, ¿no? Decías tú, es que quiero hacer los reflejos perfectos, sí, no. Y he notado, no ha funcionado, y es como ya estás un poco rígido en buscar el reflejo perfecto de la emoción perfecta, es como perdemos un poco de humanidad, pero también es importante volver a una humanidad sana, no una humanidad... Claro, y es este equilibrio. Entonces yo les digo, oye, yo os animo, y sobre todo en el primer curso porque el segundo curso es el grupo de encuentro, que tú lo has vivido, Marta, que bueno, luego siempre, pero solo digo que lo aprendí en el Instituto de Interacción, que es otro centro donde hice una formación de rogeriana de 2 años, y Javier Ortigosa y Eulalia Gil y Dani Troise fueron ahí mis referentes, aprendí muchísimo también ahí. Pero bueno, que el primer curso es un taller, entonces aunque no es rígido, porque es que yo no soy rígida, no podría. De hecho, me acuerdo de un comentario que hizo Adrián un día, que dijo, es que claro, estás ahí en el taller y hay momentos que dices esto, pero y al final todo cobra sentido. Tal cual, eso voy a cambiarlo, no, esto no voy a hacerlo, y de repente terminaba y decía, anda, todo encaja ahí. Sí. Pero claro, en el taller, claro, yo lo que propongo,
es un trabajo de la escucha de la otra persona, la escucha de una misma y la escucha en la relación y el conflicto, que esto viene de la tradición que ya os he comentado, con luego mi sello personal, ¿no? Entonces, yo lo que les animo mucho es a el primer curso, las propuestas que hacemos aquí, o sea, yo les animo a pruébalo, de experimento, ¿no? O sea, como para ver cómo se siente el vivir un rato en el que tú no metes baza. Pero no porque tengas que vivir así, ¿no? O sea, no, de hecho, las relaciones, a ver, en una terapia, sí, y vosotros lo sabéis, ¿no? Pues tú estás... el acuerdo entre adultas, bueno, estoy hablando de adultas, no, pero el acuerdo entre adultas es que yo estoy aquí para cuidarte, para ayudarte a reencontrarte contigo misma, para que puedas sanar, ¿no? tus heridas y vivir ¿no? Como ir recuperando, ¿no? También un poco el control y la presencia en tu vida, ¿no? Y en un momento allá no me vas a necesitar, ¿no? Pero si es una relación en la que yo me vuelco en la otra persona en el marco del acuerdo de la terapia. Pero claro, en las relaciones, salvo con los niños, que ahí sí, o sea, los niños no les podemos pedirlo, no es una relación adulta. Los niños están ahí y son, pues necesitamos cuidarlos, darles herramientas para que se estructuren y darles mucha escucha. No le voy a pedir, no le pides a tu hijo, escúchame tú a mí, aunque tengas ganas. Digo en el sentido profundo, ¿no? Sí. Y bueno, y en la relación adulta, ¿no? De escucha, no profesional de terapia, es una relación horizontal y a lo mejor es un toma y daca, ¿no? Entonces, yo no estoy ahí escuchándote, devolviéndote reflejos. O sea, la idea es que la escucha fluya en la relación con otro montón de momentos comunicativos en los que a lo mejor debatimos tal, pero que la escucha pueda formar parte, ¿no? Y que nos ayude también en nuestros debates sobre otro tipo de aspectos de la vida, no solo la emocional, y que nos ayude sobre todo a tener esa conexión, ¿no? Y es que os quería decir otra cosa. Ah, sí, pero claro, no se trata de hacerle terapia a tu amiga, no se trata de hacerle terapia a tu pareja, porque eso es otra cosa y necesitas para empezar tener una distancia emocional, porque lo que a ti te pasa, Marta, Adrián es tu pareja, a ti te va a remover de una manera que probablemente no me va a remover a mí, ¿vale? Si tiene que ver con vuestra relación. Luego hay cosas que a lo mejor le remueven a Marta que a mí también porque somos mujeres y tal, o sea que luego hay... Pero creo que es importante la regularidad para poderlo probar y vivir qué pasa si yo no meto baza, pero también creo que es muy importante saber que es muy difícil, sobre todo cuanto más estrechas son las relaciones. Y que además, al final, la idea no es convertirme en un robot, ¿no? Que además está todo el tema de la inteligencia artificial, no es, sino ser más yo, ser más persona. Ver a la otra persona como una persona compleja, salir de mis 4 ideas sobre la otra, ¿no? De ella, no es que mi padre es así, es que mi amigo es asá, y que sí, que luego tenemos cosas que nos pueden caracterizar, pero la escucha, o sea, yo propongo no rigidez, sino probar un poquito esa constancia de algo, de conocer esta forma diferente de relacionarme con el otro. Es un entrenamiento. Exactamente. Es como practicar hasta que te salga más o menos natural. Y fíjate, y no solo eso, porque luego la autenticidad, o sea, en la escucha está la aceptación, lo que pasa dentro de mí o dentro de ti te pasa. Si tú estás enfadada, ¿no? Si tú estás muy feliz, no tiene sentido que te diga, pues no debería estar tan feliz, ¿no? Con el panorama de lo que sea, ¿no? O al revés, ¿no? Si tienes miedo, tienes miedo. Y a lo mejor hay una persona que ha vivido con miedo el apagón y otras que lo han vivido con luz y ligereza. Es que yo he escuchado de todo, ¿no? Y otras que con curiosidad y otras que con precaución y reflexión y bueno. Pero que en la escucha está la aceptación. Lo que la otra persona vive por dentro es la realidad para esa persona y yo no puedo juzgarlo, lo puedo acoger. Uh-huh. Está la empatía, que hemos hablado antes, de ponerme un poco en la piel de la otra, y luego está la autenticidad,
que es ser yo misma. Y ser yo misma no es esto de... para mí no es ese individualismo así, o yo de... soy así, punto, ¿no? Sí, de yo soy así y entonces te lo... No, es ir cultivando esa autenticidad que para mí está muy reñida con la rigidez. De hecho, la autenticidad es como, bueno, pues irme reconectando con partes esenciales de mí, pero también hacerme mucho más permeable y abierta al mundo y a las otras y a los otros. Bueno, yo creo que partías que la escucha era una predisposición, ¿no? Y al final, quiero decir que esta actitud, podríamos, es como una predisposición que tiene uno o una filosofía de estar también en una manera de estar en la vida. En el sentido de, si yo quiero plantearme tener más relaciones saludables o sentir que entenderme más o sentir que puedo conectar más con el otro, pues acercarme a una cierta actitud, entender qué variables entran en juego en esa relación, puede hacer que yo pueda interiorizar nuevas habilidades, ¿no? Al final. Y como decía Bea, pues el desarrollo de habilidades, pues al principio, ¿no? Pues uno pues lo hace como puede y estás ahí, mira, pues lo he identificado, lo sé, ¿no? Y luego es algo muy espontáneo, ¿no? Es decir, cuando ya, no sé, yo siento que de una cierta manera, cuando sientes que, sobre todo quieres que se dé esa escucha o sientes que ya está un poco distorsionado el encuentro con alguien, que a lo mejor pues no has estado tan pendiente, y dices, activas esa habilidad, ¿no? Total. Y dices, ¿qué ha pasado aquí? Sí, ¿no? total. Y ahí dices, vale, ahora es cuando tengo que volver a poner aquí, porque algo se ha ido de madre, ¿no? Algo no hemos tenido en cuenta, no estoy entendiendo a la otra persona, no se está sintiendo entendida, no me estoy sintiendo yo entendida. Entonces debemos volver a conectar o volver a realizar un espacio seguro para volver a comunicar, ¿no? Y yo creo que es lo interesante de esto de la escucha. Me encanta. Me gustaría que habláramos más específicamente de los talleres, porque es verdad que mucha gente, pues no todo el mundo le gusta ir a terapia, ¿no? O puede sentirse más reticente en este 1 a 1 o profundizar demasiado, Sí. pero vamos a dejar claro que los talleres es para cualquier persona que quiera desarrollar esta habilidad. Sí. Y cuéntanos un poco qué frecuencia tiene, qué temas tratáis y un poco la metodología, porque es muy interesante, porque ahora nos cuentas, pero es muy vivencial. Sí, sí, total. Pues a ver, algo que lo primero sí que me ha venido es que a los talleres de escucha, bueno, aparte de por el boca a boca, porque esto funciona mucho así, ¿no? Pues personas que han estado y lo han recomendado, se nutre también de personas que, o bien yo se lo he propuesto, porque han pasado por terapia conmigo y creo que les puede venir bien para trabajar la relación social, ¿no? Está lo del 1 a 1 tuyo que decías, ¿no? Hay personas que se sienten más cómodas y también está al revés, ¿no? Personas que les cuesta el grupo, porque a lo mejor viven más aisladas en sí mismas por cosas de su historia, y claro, ¿cómo son los talleres de escucha y luego los grupos, ¿no? de encuentro, que es una prolongación del taller de escucha? Pues son espacios muy amables, de mucha seguridad psicológica, mucho cuidado, ¿no? De no juicio. Y eso no quiere decir que, oye, ha podido haber incluso en algún momento ¿no? Pues, Alguna tensión. Pero la abordamos desde la escucha. Bueno, y para eso estoy yo también ahí, para cuidar todo lo que está en mi mano, que haya ese ambiente de seguridad psicológica, confidencialidad. Todo lo que abordamos ahí se queda ahí. Esto, o sea, sigue un poco las reglas de la terapia, para que todo el mundo se pueda sentir, todas las personas se pueden sentir lo más libres posible. Luego hay otra parte que para expresarse, compartir lo que necesitan compartir, sentir emociones que a lo mejor en su día a día o en los círculos en los que no se sienten capaces o no. Y bueno, y se va dando muy progresivamente. O sea, que también es, bueno, pues al principio participo, o sea, intervengo mucho más yo porque pues cuento, ¿no? Pues como ya sabéis, pues cuento un poquito, ¿no? Que la escucha es una actitud, ¿no? Que no se trata o sea, que la técnica viene después y nos ayuda a cultivarla, pero lo importante es esa actitud que vamos sintiendo, ¿no? Y poco a poco al ir practicando.
y cada uno viviendo su propia experiencia y cada una, porque es que Marta escucha desde Marta, Adrián desde Adrián y Bea desde Bea, es decir, verdad, es que luego cada uno lo hacemos a nuestra manera, ¿no? Entonces, vamos muy poquito a poco, ¿no? Y al principio, pues eso, sobre todo, introduzco la escucha, las actitudes, ¿no? Bueno, que ya hemos comentado, aceptación, empatía, autenticidad, la confianza, ¿no? En que cada una somos capaces de conectarnos con nosotras mismas. También forma parte de la escucha, el acompañar, ¿no? El no querer solucionar o llevar, ¿no? Sino acompañar al otro o a una misma, ¿no? En el proceso. Entonces hago esa introducción, los oídos sordos, pero ya desde el principio estamos empezando a hacer prácticas. Lo que pasa es que al principio las prácticas son muy, ¿no? Pues primero situaciones, ¿no? Escuchamos situaciones externas que son reales, que yo he vivido o que he acompañado, pero para poder practicar esto, ¿no? De fijarnos en la emoción, en el sentimiento, ¿no? Que cuando escuchamos, ya estamos escuchando las palabras, los razonamientos para a lo mejor luego rebatir, y aquí no, aquí de repente es como, no, en este momento no es momento de juzgar, no es momento de conectar y qué le pasa, cómo se siente, cómo vive esta persona, esta historia que me cuenta, ¿no? Entonces, eso hay que cultivarlo poquito a poco, ¿no? Y claro, y paulatinamente vamos pasando a ejercicios cada vez más vivenciales en primera persona, vivenciales en el sentido de que, bueno, pues yo a las personas que vienen a mis grupos de escucha les animo mucho, digo, sí, porque aquí vamos a aprender cómo, practicando. Pues alguien comparte algo que quiere compartir, que puede ser, me he enfadado con el vecino, o puede ser... estoy muy contenta hoy porque me han dado estoy muy contenta efectivamente porque he conseguido este reto que yo quería, o estoy muy preocupada porque no llego a pagar el alquiler, o lo que sea, ¿no? O tengo un duelo muy grande porque he salido de una relación, o eso cada uno tiene la libertad, o sea, podemos escuchar cualquier cosa, lo más profundo, lo más del día a día, o sea, yo animo mucho y también animo mucho a decir, joder, aprovechad, ¿no? Porque si no, os cuento yo cosas y me escucháis a mí, pero aprovechad que tenéis este espacio, ¿no? Este espacio en el que puedes hablar y no te vamos a juzgar lo que vamos a hacer. Bueno, a ver, puede ser que dentro, claro, pero eso también lo trabajamos. Y lo trabajamos decir, oye, si nos salen, claro, no decirlo, pero dentro de nosotros si nos salen juicios, pues normal, claro, es que lo raro sería que no saliesen. Pero la actitud que ponemos todas y las ganas y tal es ¿no? Pues a acompañar a esa persona, entonces es un lujo, ¿no? Digo, aprovechad y en general, o sea, yo siempre, las personas además se van animando, cada uno cuando le apetece, hay quien cuenta cosas más profundas y quien cuenta cosas más tal. Es muy bonito porque, aunque es verdad que a los talleres a veces vienen, pues yo he tenido parejas que han venido a la vez al mismo taller. Tengo en un taller una madre y una hija, y con otras personas, pero están la madre y la hija. Muchas veces, por ejemplo, ahora el último grupo que empezó este curso, hay 6 personas, bueno, y hay entre ellas un hombre que tiene hijos de 30, una mujer que tiene hijas de 30, y hay una chica que tiene un chico que tiene 30 y tantos, una chica que tiene 30 y tantos, otra un poco más joven, y está dándose algo muy bonito, que ha pasado en otros talleres, que es que escuchando cómo vive un padre algo de la relación con su hijo, el hijo, de repente, o sea, el chico de 30 empatiza con cosas de su padre y al revés. Al escuchar las personas más... y por eso me gusta que los grupos sean diversos. Suelo tener en los grupos personas de diferente edad, género, bueno, y tal. Entonces, sí, un poco mixtos, como si fuera la sociedad, lo que nos encontramos en... Sí, bueno, dentro de... Sí, más o menos. O sea, como en realidad la gente que quiere venir suele ser gente... En general, personas eso, que tienen ganas de crecer, de abrirse, de conectar, ¿no? Y de querer lo diferente, ¿no? Y abrirse y también... Entonces, esto es muy bonito, ¿no? Cuando a través de escuchar a otro hijo de otra persona, de repente, ¿no? El otro día es que además justo hubo una situación muy, muy, muy bonita, ¿no?
de escucha y cruzada, ¿no? Y que estaba sirviendo a unos a entender a sus padres, madres, a otras a entender a sus hijos, hijas, y bueno, fue muy, muy bonito, ¿no? Fue muy bonito. Y luego otra cosa que también pasa en la escucha en los talleres, es no solo la conexión con comprender algo, el punto de vista y la experiencia del otro diferente, sino también que hay mucho la sensación de, muchas veces vivimos soledad no deseada también interna, ¿no? Que a lo mejor tenemos gente alrededor, pero nos sentimos solas internamente, muchas veces porque no nos hemos atrevido a lo mejor a compartir cosas que nos pasan. Entonces aquí, como invitamos a compartir, pasa mucho, ¿no? Que las personas dicen, es que me siento muy acompañada porque esto que he compartido pensaba que solo me pasaba a mí. Y varias personas en el grupo, después de escuchar, pues yo también invito a eso, a luego compartir desde la propia experiencia, oye, ¿os ha resonado? ¿Vale? O sea, como que a combinar un poco esa parte de escucho y luego comparto, ¿no? Y esto es muy bonito también, ¿no? Decir, no estoy sola, ¿no? Y aprender de la experiencia de la otra persona, no porque te darrea 40 consejos sin haberte escuchado, sino porque después de una escucha viene un compartir una experiencia, ¿no? Y ahí hay una comunicación pues muy chula, ¿no? Porque también necesitamos de conectar con nosotras, pero también aprendemos de la experiencia propia y de las otras personas también, afortunadamente. Claro, es muy interesante, ¿no? Esta forma, ¿no? de conocerte, porque lo haces colectivamente, ¿no? Sí. Entonces, por lo que hemos visto, son grupos pequeñitos que más o menos son 2 encuentros al mes, sí. Que tienes esa parte como más psicoeducativa, es decir, parte de una cierta teoría en el que vamos a poner atención, pero luego ya empieza la acción, ¿no? Sí. Empieza la capacidad de ponerme a prueba de cómo soy capaz de expresarme, cómo soy capaz de escuchar al otro, cómo esto lo vivo, ¿no? Internamente, para que empiece a encajar toda esa teoría que empiezas a desarrollar. Y este es el primer año, que es un poco pues entender un poco todas estas claves y compartirte con un grupo. Sí, y el primer año más tiene esa estructura, ¿no? que he comentado, de escucha de la otra persona, porque no porque sea antes, sino porque es más fácil, ¿no? Como luego ir hacia adentro, ¿no? Porque esa base segura es fundamental, y luego ya la relación, ¿no? O sea, tiene como esas 3 fases. Y eso, y es eminentemente práctico, aunque yo sí que luego voy sobre todo entrelazando, ¿no? La parte de herramientas teóricas con la práctica. Y luego el segundo año, si quieres continuar, es el grupo de encuentro, ¿no? El segundo año es o sea, pues hay muchas veces que las personas, y por la formación en sí, pero pues por el espacio que se crea, ¿no? Se crean espacios muy bonitos y muchas veces las personas quieren continuar pues por eso, porque es un espacio ya en el que ya han construido, ¿no? Pues se construye un grupo pues eso, de confianza, de cariño, de conexión, de afinidad, ¿no? Pues esa afinidad que te da el compartir, el haber compartido, ¿no? Muchas cosas de ti, ¿no? Y haberte sentido comprendida y escuchada y haber crecido y haber... Entonces, claro, se transforma en un grupo terapéutico, ¿no? Y entonces continuamos con el grupo de encuentro. Y el grupo de encuentro, que yo lo aprendí en la formación de esto del Instituto de Interacción, pues eso es mucho más, es otra dinámica por la cual es más libre, por así decirlo, menos estructurada, aunque también tiene su estructura, pero ahí es donde pasamos más también a llevar la escucha de una forma más espontánea a las relaciones, como en el grupo de encuentro. El grupo de encuentro, que también lo propuso Carl Rogers, tiene un librito, grupos de encuentro. Hay una persona o 2, según el tamaño del grupo, que facilitamos desde las actitudes de la escucha y de la comunicación clara, ¿no? y del compartir experiencias, y ayudamos a compartir experiencias en primera persona, ¿no? Siempre es desde la primera persona, porque no hay violencia cuando es desde la primera persona en la comunicación, ¿sabéis? O sea, yo estoy hablando de mí, no te estoy diciendo que tú, ¿no? Entonces acompañamos en eso, pero las personas que están en el grupo se expresan libre, o sea, no tienes la carga de tengo que escuchar, si te sale bien, y si no te sale no pasa nada, porque ya estamos las facilitadores. Bueno, en mi caso lo hago yo, pero también invito
O sea, entonces eso se va creando una dinámica de grupo por la cual vamos, vamos sacando distintos temas. Muchas veces es simplemente porque alguien trae algo y a partir de ahí, ¿no?, se va creando todo un espacio de comunicación y de escucha y de conexión. A veces cada vez es un mundo, ¿no? Según lo que se traiga, según el tono emocional de las personas, y entonces lo que ahí yo propongo es que las personas que quieran pueden aprender a dinamizar, y esto es muy interesante para acompañar grupos. Pero grupos, te hablo también de tu familia en una cena familiar que de repente hay movida, ¿no? O sea, yo lo he hecho, ¿eh? O sea, bueno, yo he hecho, mi familia son muchas, han venido casi todas mis tías y mi madre a talleres de escucha, y mis amigos, cuando también los hacía gratis al principio, y cada por separado. Pero ha venido muy bien. Entonces, el grupo de encuentro, claro, en una situación familiar en la que de repente se empiezan a calentar, a lo mejor, bueno, no sé cómo son vuestras familias, porque hay otras que se callan, otras que discuten, pero bueno, que empieza a haber algún tipo de tensión, la facilitación del grupo de encuentro te ayuda a de repente tú poderte salir un poquito y empezar a escuchar. Y es que flipas, ¿eh? O sea, no siempre esto no es... O sea, la vida fluye y no... Pero yo me he visto en situaciones, también en grupos de amigas, o sea, de amistad, como os he contado en otros, y en familia también, de repente darme cuenta yo, que a lo mejor estaba también en el, oye, pero es que hacer ese clic que decías tú antes, Marta, y decir, pero que... Pues me pasó una vez con mi abuela, que estaba mi abuela compartiendo algo y sus hijas que estaban ahí, bueno, pues también diciendo y tal, pero yo de repente me di cuenta y digo, es que no estamos escuchándola, yo tampoco. Y ¡pum! Y es que cambió totalmente la dinámica de la situación, de la conversación, ¿no? Pero no solo con una persona, sino también, claro, en el grupo es con varias, porque a ti te está pasando esto, ¿no? Abuela, que te sientes a ti mi madre, pero tú te sientes asá, vas devolviendo la vivencia de cada cual, y es que pasan cosas muy bonitas. Por lo menos damos la oportunidad, ¿no? Entonces, el grupo de encuentro es un poco eso, es un grupo terapéutico. Muchas personas, de hecho, dicen, yo paso, yo no quiero dinamizar, yo vengo aquí a... y no es obligatorio, lo puedo hacer yo, pero otras muchas que a lo mejor, pues... trabajan dinamizando grupos o en su espacio colectivo de pues lo que sea, ¿no? De la huerta o de su asociación o de su centro social o en familia o en ayuda. Entonces también vivimos eso y aprendemos a facilitarlo. Yo recomiendo muchísimo, que también pude hacer el grupo de encuentro, y sobre todo para aquellas personas que nos dedicamos a acompañar a otras personas, a grupos, equipos. Creo que es muy importante, ¿no? Personas que dentro del mundo de la educación, personas del mundo sanitario, por favor, sobre todo haceroslo, ¿no? Ámbito social, o sea, a mí me sirvió mucho, ¿no? Me sirvió mucho, por supuesto, que lo que dices tú, en tu cotidianidad, ¿no? Puede ser con tus grupos de amigos, con tus grupos de familia, pero si encima pues quieres tener mayor competencia profesional y sentirse mejor, ¿no? en esos momentos de relación, pues acompañando a otros, o ya no acompañando, sino participando dentro de un colectivo, pues es muy, muy enriquecedor. Sí, de hecho, o sea, por ejemplo, yo empecé dando grupos, bueno, los primeros los hice a gente querida y en la escuela, como se llama, pero los primeros que me llamaron fueron espacios colectivos, pues Ubuntu, un centro, un espacio de juego libre de Peques en Rivas, que les tengo muchísimo cariño, mucho, Rayuela, otra escuelita, luego otra, ay, que se me olvida el nombre, qué rabia. Bueno, un espacio de mujeres, ay, se me acaba de borrar el nombre, bueno, que ya no está, ahora de hecho algunas han fundado Empatía, que no sé si os suena. Empatía es un centro de salud integral de la mujer, que bueno, pues seguro que a lo mejor, bueno... ahí lo dejo. Ahí lo dejamos, investigaremos Empatía. El caso que eran espacios, o sea, me llamaban de espacios colectivos.
para dar estos talleres de escucha, para llevarlo a su vida, pero también a sus espacios colectivos, ¿no? O autogestionados, o también os iba a decir que he tenido enfermeras, médicas, médicos, y me estoy acordando, que ojalá que muchos más, pero que bueno, ya algunos pues puedan... Y me estoy acordando de un médico que me dijo en el taller, dijo, el otro día escuchando, él además trabaja en paliativos, escuchando cambié la intervención. O sea, al pararme a escuchar como estamos aprendiendo aquí, cambié la intervención. O sea, tomé una decisión diferente a la que hubiera tomado si no... Joder, son cosas muy, muy bonitas, ¿no? Que bueno... Te llenan el corazón eso, o sea, es tan bonito ver cómo cambia, como un núcleo, una persona que está en el grupo de escucha igual hace como esta burbuja, ¿no? Claro, porque además es eso, ¿no? Yo digo, es que esto es un laboratorio que aquí lo que hacemos es, pues durante un tiempo, 1 año, 2 años, pues eso, cultivarlo, practicarlo de una forma además ligera, no con humor, no sé, yo lo digo, tenemos que venir aquí lo más posible a disfrutar, ¿no? Disfrutar también y disfrutar no es estar felices, no, sí hay que disfrutar de acompañar esta tristeza, pero no exigirnos, sino a disfrutar, a irlo integrando poco a poco y luego pues eso, desde ese lugar, ¿no? Pues espontáneo poderlo llevar, ¿no? A nuestra vida y a nuestros espacios. Sí. Y yo me viene mucho, ¿no? Que la escucha es una palabra muy manida en muchas profesiones, ¿no? Y sobre todo disciplinas que ya hemos hablado, incluso a lo mejor escucha a tu amiga, escucha a tu padre, pero no nos han enseñado a evidenciar comportamientos reales de la escucha, ¿no? Y entonces, ¿no? Yo me formé como trabajadora social, yo me sentaba allí pensando que que escuchaba y tenía mucha empatía y todo porque me había estudiado a nivel concepto, que tenía que tener eso. Entonces yo decía, ¿tú qué haces? ¿Qué bien se te da? Pues escuchar, ser empática. Y luego te das cuenta que me voy a hablar mal, una mierda, o sea, no sabes ni escuchar, no sabes empatizar, es que no sabes ni identificar cómo lo haces. Si no lo sabes identificar en tus comportamientos y evidencias, es muy difícil decir que estás escuchando, ¿no? Y con los talleres a mí me reafirmó mucho, ¿no? Y sobre todo me construyó mucho como profesional y me ayudó, por ejemplo, pues gracias a ti también, de agradecerte ya que te tengo aquí a ti, pues nosotros acompañamos a entidades sociales también a acompañar a que se puedan ellos a entender como equipos, pero también acompañar a familias o a otras personas y claro, para mí fue importantísimo este descubrimiento, ¿no? Evidenciar qué significa escuchar, o sea, qué realmente, qué tengo que hacer con mis ojos, con mis manos, qué tiene que pasar dentro de mí, qué tiene que pasar fuera para realmente decir que estamos escuchando, ¿no? Y cuando ya eres capaz de ver eso, pues que te sientes mucho más competente, nunca mejor dicho, ¿no? Más preparado, más listo. Tenemos que terminar, Pues porque he escuchado al teléfono y me he hecho el teléfono. Yo me he muerto, yo no puedo más ya. O sea, ¿Sí? Si hay un rato, hace como 5 pues minutos que ya no ¿hacemos puedo la más. última pregunta a Bea? Sí, vale. Que se ha vuelto a quedar lleno el móvil otra vez. Que ya estamos... Se ha muerto. Se la va a escuchar bien, pero no se la va a poder ver en los últimos 3 minutos. Entonces, ¿decides, hacemos una pregunta o qué hacemos? Pues nada, nos despedimos. Nos despedimos. Ay, te has quedado con las ganillas. ¿Qué pregunta querías hacerle? Venga, hazla, si se va a escuchar, no Pues pasa nada. nuestra pregunta estrella es... Claro, tiene que ser como respuesta relámpago. Nuestra pregunta estrella es que, claro, que como traemos un ser aquí al mundo, sería que desde tu perspectiva, ¿no? Desde esto que tú estás ofreciendo, aportando a las personas, ¿qué crees que podría ser como esencial para acompañar a una persona que acaba de llegar al mundo, ¿no? Es decir, dentro de esta parte de, que digas, de la escucha o de todo lo que has adquirido con tus conocimientos, ¿qué crees que un mensaje que podríamos dar al Otto que viene ya del futuro? Si se lo pudiéramos dar, Bea Madero dijo esto, que te vendría bien, ¿no? Que te vendría bien como caja de herramientas para... Se lo pondremos luego, se lo grabaremos y le diremos, mira lo que ha dicho Bea. Pues, pero a ver si entiendo, porque es como, ¿qué le diría yo al Otto? ¿O qué...? Sería como, si un ser humano acaba de llegar a la Tierra,
ahora. ahora, Sí. ¿qué consejo le darías, ¿no? Dentro de todo lo que tú ya has aprendido dentro de tu proceso de conocimiento, ¿no? Yo lo que, fíjate, pues que la intuición es nuestra guía interna, que a veces puede fallar porque a veces no es intuición, sino que son aprendizajes antiguos, ¿no? Por eso es importante pararnos a escucharnos, ¿no? Poder, pues eso, deshacer, ¿no? Hay un poco los líos del mundo interno porque la intuición, la sensación, se siente, ¿no? O sea, yo por lo menos es mi experiencia, ¿no? O sea, lo siento, es algo que sientes y dices, esto es, o sea, es por aquí para mí, ¿no? Y a la vez que teniendo esa guía, ¿no? Y cultivando esa guía de la intuición, que cuanto más lo cuidamos, ¿no? Con los peques, pues también más viva puede estar, poder también dar espacio a esa escucha de todo lo que está fuera, ¿no? Porque de ahí también sacamos mucha sabiduría para ponerla en relación con esa sabiduría interior. Confía en tu intuición y tu sabiduría interior, ¿no? Sería... Pero desde ahí, o sea, ábrete, o sea, cuando yo estoy por lo menos conectada con mi intuición y mi sabiduría interior y con confianza en mí misma, es cuando más abierta también me siento a todo lo que Me puede ofrecer lo demás. ofrecer lo demás, porque sé que yo ahí tengo un criterio, tengo ese criterio mío, ¿no? Ese que me hace decir, ¡ay, me quedo con esto no es para mí! Pero eso, que ese juego, ese baile, ¿no? Entre esa sabiduría interna, pero también abrirme a enriquecerla con todo lo que me llega de fuera. Pero siempre está el filtro ese de... Pero yo lo siento, o sea, siento esto, todo esto que lo siento. Sí, ¿qué me dice de mi sensación? Sí, ¿no? sí. Bueno. Pues nada, mil gracias. ¿A mí? ¿A mí? No, a Bea, yo te miro a ti como diciendo, hay que cerrar. Gracias, Bea. Oye, un placer, muchísimas Igualmente. gracias y bueno, que sois majísimas y majísimos, unos terapeutas también estupendos, me alegra mucho que estéis de compis y bueno, y que me ha encantado estar este ratito aquí. Igualmente, que ponemos tus contactos por ahí abajo para que la gente te escriba por si necesita el llamado de ir a los grupos o a tu terapia. Ah, genial. Y nada, pues seguimos en contacto. A ver si hacemos una segunda parte cuando nazca Loto, igual, quién sabe. Porque se nos han quedado, se me han quedado temas, pero no hay tiempo. Así que bueno, Bea, muchas gracias. Y nada, pues nos vemos en el siguiente capítulo, gente. Adiós. No nos ven, ¿no? No, a ti sí, pero tendrías que sacar la cabeza. A ver, vente por acá, di hola. Soy yo. Me parto.